Con 469 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que elimina el fuero para el presidente de la República, pero dejó la inmunidad para todos los servidores públicos. Los artículos clave quedaron en el limbo luego de que no alcanzaran la mayoría calificada. Afirma el presidente electo Andrés Manuel López Obrador que durante su gestión los inversionistas obtendrán buenos rendimientos debido a que no habrá actos arbitrarios de gobierno como expropiaciones. El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores respiró este martes al cerrar al alza, impulsado por ganancias en las acciones de bancos y mineras. El indicador tuvo una ganancia de 0.96%, pero se encuentra aún en niveles de finales de marzo de 2014. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe este martes 27 de noviembre en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y le invito a que nos acompañe en esta hora de información. Saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vianey, muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Quédense con nosotros durante la siguiente hora que les tenemos los detalles de la información generada hasta ahora. Bueno, pues un equipo de camarógrafos, reporteros, productores, gente de producción, redacción, ya estamos listos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. Impulsado por ganancias en las acciones de bancos y mineras, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores respiró este martes al cerrar a la alza. El indicador tuvo una ganancia marginal de 0.96%, pero se encuentra aún en niveles de finales de marzo de 2014, esto después del llamado lunes negro del día de ayer. Afirma el presidente electo Andrés Manuel López Obrador que durante su gestión los inversionistas obtendrán buenos rendimientos debido a que no habrá actos arbitrarios de gobierno como expropiaciones. Y se va a dar mucha confianza a los inversionistas, los que invierten en empresas, en acciones, en el mercado financiero, van a tener aseguradas esas inversiones y van a obtener buenos rendimientos. ¿Por qué digo esto? Porque va a haber un auténtico Estado de Derecho. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, aseguró que la desconfianza de los inversionistas es una mala compañera en el inicio de un gobierno. La desconfianza es un mal compañero para el inicio de un gobierno. ¿Cuál es nuestro llamado? Actuar con responsabilidad. La legitimidad electoral tiene como contrapartida la responsabilidad en el ejercicio del poder público y nos parece que se está a tiempo de que este tipo de errores, este tipo de fuegos de artificio que luego se convierten en incendio y que se tienen que venir a apagar, ya no se presenten. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial hizo un nuevo llamado tanto al gobierno electo como al Congreso de la Unión a conducirse con responsabilidad y construir un ambiente de confianza, estabilidad y certidumbre. Y la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional que elimina el fuero para el presidente de la República, pero dejó la inmunidad para todos los servidores públicos. Aprueba el Senado reformas para invertir el orden de colores de la bandera presidencial. Con esta reforma se recupera dicha tradición histórica y por añadidura se fortalece el culto y respeto a nuestros símbolos patrios, consolidando la unidad e identidad nacional, ya que se inserta en forma coherente con el esquema jurídico nacional.
Por unanimidad, el Senado aprobó las licencias para separarse de manera indefinida de sus labores legislativas a Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobierno, y Rocío Nale, próxima secretaria de Energía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tomará protesta el próximo 1 de diciembre. Para mí ha sido un gran honor y un sueño cumplido integrar este cuerpo colegiado, el Honorable Senado de la República, expresión del auténtico federalismo. La experiencia en estos meses ha sido intensa, los debates extraordinarios y más allá de las iniciativas presentadas, el diálogo y la construcción de acuerdos ha sido la constante. Anuncia el próximo canciller Marcelo Ebrard que los nombramientos de 4 futuros subsecretarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Les informo que hemos propuesto para la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, que se denomina del ramo, al embajador Julián Ventura Valero. Se informa también que Marta Delgado Peralta, aquí presente, se hará cargo de asuntos multilaterales y derechos humanos. Jesús C.A. de Curi encabezará el área de América del Norte, ya lo conocen. Finalmente, Maximiliano Reyes Zúñiga, aquí también presente, estará al frente de América Latina y el Caribe. Confirma la Casa Blanca que el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo viajará a México el 2 de diciembre para discutir los asuntos relacionados con la frontera con el nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El presidente Enrique Peña Nieto realizó su última gira por el país, convencido de que su gobierno dejó huella. Confirman que el próximo jueves, en el marco de la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina, el presidente Enrique Peña Nieto entregará a Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Orden del Águila Azteca, el mayor reconocimiento que México da a un extranjero. ¿Qué le parece? En Jalisco, diputados del Congreso local aprobaron una iniciativa en la que declararon persona non grata al senador de Morena, Félix Salgado Macedonio. Y la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó el programa Pilares, con el que se buscará atender a 200,000 jóvenes y alejarlos de la violencia. Son 2,000 millones de pesos de inversión en este proyecto que consideramos que es fundamental también para disminuir las violencias en la ciudad. Lo dijimos, no solo es cuestión de policías, no solo es cuestión de procuraduría, aunque hay que entrarle a eso, sino es cuestión de generar derechos. Y de esta manera estamos abriendo derechos en aquellas zonas en donde los jóvenes se acercan a la violencia porque no tienen otras opciones. El próximo secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layú, aclaró que a los capitalinos ya no se les colocarán la araña por no pagar parquímetros o por exceder el tiempo de pago, y que solo se les aplicará a los automovilistas provenientes del interior de la República. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México acordó que su presidencia quedará a cargo del diputado de Morena, Ricardo Ruiz Suárez. Vamos a cumplir, no vamos a fallarle a los ciudadanos de esta ciudad, no vamos a fallar. Si hay puntos de vista de la oposición en contra, pues los podrán manifestar, es un espacio democrático, pero en eso sí no vamos a ceder en lo que son los derechos de los capitalinos. En el Congreso de la Ciudad de México inició una jornada de 16 días de activismo contra la violencia de género. Exigimos que se nos escuche no solo hoy, sino todos los días hasta que el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres ya no tenga sentido. El presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Francisco Acuña, reconoció que el comisionado Carlos Alberto Bonín falleció ayer al caer del 5º piso del edificio sede del INAI y no de un infarto al corazón, como inicialmente se informó.
Revelan los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. Planea que al salir de la primaria, 6 de cada 10 niños mexicanos no pueden hacer multiplicaciones, sumas ni restas básicas con números decimales. En el panorama internacional, advierte el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que mantendrá la presencia de soldados y alambres de púas en la frontera en la entrada de migrantes al país si el Congreso no aprueba los fondos para la construcción del muro fronterizo. Aseguró que podría firmar esta nueva orden el próximo 7 de diciembre. Y hablando de Estados Unidos, fiscales de aquel país denunciaron que un abogado de Joaquín El Chapo Guzmán ayudó a organizar contactos no autorizados entre el reo y su esposa Emma Coronel. Los fiscales le pidieron al juez de distrito, Brian Coogan, que impusiera sanciones al equipo de defensa del narco sinaloense. Gracias por acompañarnos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Vamos a comenzar con información económica, sobre todo la información de las bolsas y los bolsillos que sufrieron una importante caída el día de ayer. El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores hoy respiró luego de un cierre a la alza impulsado por ganancias de bancos y mineras. El indicador tuvo una ganancia de 0.96%, pero se encuentra aún en niveles de finales de marzo de 2014. El índice se vio presionado por la iniciativa que diputados del Partido de Trabajo presentaron el viernes pasado para desaparecer las Afores, o bien que el Estado se haga cargo de gestionar estos ahorros para el retiro. Al respecto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, señaló que su partido no va a aprobar iniciativas que generen inestabilidad financiera y calificó como aislada la propuesta del Partido del Trabajo para desaparecer las Afores. Mientras tanto, a unos días de tomar protesta como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que nuestro país se convertirá en un atractivo para la inversión y el crecimiento económico. Rodrigo Muñoz nos tiene los detalles. En un nuevo video publicado en sus redes sociales, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador agradeció a la ciudadanía por haber salido a votar y aprobar todos sus proyectos el pasado fin de semana en la consulta nacional. Dicho lo anterior, López Obrador invitó a todos a escuchar su primer discurso en Palacio Nacional este sábado. Y a eso de las 5 de la tarde, en el Zócalo, el sábado, están todos invitados. Ahí voy a hablar sobre todos los compromisos y voy a explicar cómo vamos a financiar el desarrollo sin aumentar los impuestos, sin crear impuestos nuevos, sin gasolinazos. De acuerdo con López Obrador, se va a respetar la autonomía del Banco de México, no se va a gastar más de lo que ingresa a la hacienda pública y sobre todo se hará de México un país confiable para la inversión. Y se va a dar mucha confianza a los inversionistas, los que invierten en empresas, en acciones, en el mercado financiero, van a tener aseguradas esas inversiones y van a obtener buenos rendimientos. ¿Por qué digo esto? Porque va a haber un auténtico Estado de Derecho. El presidente electo reiteró que no solo se necesitará de inversión pública y privada, sino también inversión extranjera, por lo cual ya mantiene conversaciones con sus vecinos del norte. Estoy hablando con el presidente Donald Trump, con el primer ministro Trudeau, para que logremos un acuerdo de inversión con empresas y gobiernos de los tres países para impulsar actividades productivas, que haya empleo y que haya crecimiento económico, que la gente tenga trabajo en sus lugares de origen. En La Ciudad y el Mundo, Rodrigo Muñoz. Saludo en la línea telefónica y le agradezco esta comunicación al doctor José Luis de la Cruz. Él es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, ACE. Doctor, muy buenas noches. Gracias por esta llamada. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Doctor,
Para que ya saliera el próximo secretario de Hacienda, Ursúa, y el propio presidente electo Andrés Manuel López Obrador a calmar a los mercados, ¿qué es lo que no se está haciendo tan bien o qué es lo que tiene nerviosos a los mercados a unos días de comenzar el nuevo gobierno? Bueno, yo creo que básicamente la serie de propuestas, iniciativas que se han presentado en el Congreso, que evidentemente pues buscan generar cambios que para los políticos que los han propuesto son fundamentales. Hablamos de la parte bancaria, la parte minera, por citar dos de los más relevantes, y por otro lado los propios planteamientos del presidente electo respecto al futuro del aeropuerto y algunos otros elementos que me parece pues han generado cierta inquietud, cierto nerviosismo, y en donde me parece que en ocasiones habría sido deseable que el propio Congreso tuviera una mayor comunicación con el equipo económico del presidente electo. Entonces, en ese sentido, me parece que esos son algunos de los aspectos que han influido en esta volatilidad, y en donde evidentemente que me parece la lección que queda es de que se necesita una mayor cercanía entre los actores políticos y empresariales. Claro, doctor, usted mejor que nadie sabe que en aspectos económicos no hay que hacer de algo nimio una catástrofe, pero para situar al auditorio que en este momento nos está viendo, hay un antecedente de una toma de protesta de un mandatario federal mexicano en el que días antes la bolsa se haya caído alrededor del 4%. Bueno, yo creo que el parámetro también debe de considerarse en función de que nunca antes la izquierda había ganado una elección, es decir, sí hay un cambio en el escenario político que es sustancial, y entonces en ese sentido sí me parece que lo que ocurrió en las últimas semanas fue producto de pues ese ímpetu de cambio que en un momento dado me parece emanó del Congreso, que el propio presidente electo y su equipo han planteado, y me parece que eso al final del día pues sí generó esta incertidumbre que, como bien menciona, en un periodo de transición pues no se había presentado al menos en la época moderna, y por lo tanto sí me parece que pues es un hecho no observado al menos en los últimos años. Claro, doctor, muy buenas noches. Los saluda con gusto Lupita García Girón. Y precisamente hablando de esta transición, ¿qué nos espera o cómo tomar el hecho de que el próximo gobierno inicie así su sexenio? Bueno, yo creo que eso nos llama a que en el país debe de prevalecer primero un fuerte liderazgo, es decir, me parece que el presidente electo tendrá que tener en claro la complejidad de gobernar el país. Segundo, que el diálogo debe de ser importante, tanto al interior del propio gobierno, con los restantes poderes de la Unión y evidentemente con la sociedad, en donde los actores económicos también son relevantes. Este diálogo es importante para generar acuerdos mínimos, generar una transición, porque evidentemente que una economía como la de México, con tanta disparidad, con tantos eventos en donde hay pobreza, hay inseguridad, pero también hay sectores productivos que tienen alta competitividad, pues lo que requiere es trabajar con ánimo sereno y ánimo ordenado y buscando generar una transición hacia un mayor desarrollo. Claro, doctor, en términos llanos, en términos del ciudadano de a pie, ¿qué significaría que las AFORES sean gestionadas por el Estado? Esta iniciativa del Partido del Trabajo, de la que después se desmarcó el gobierno entrante, pero que ha causado la caída de los mercados. Bueno, yo creo que al final del día es tratar de regresar a un modelo en donde la administración que se tuvo en esa parte estatal hasta 1997 pues no fue la adecuada en términos de que sea con salud financiera, es decir, poco a poco eso fue generando una serie de pasivos que han amarrado la capacidad del Estado para tener finanzas públicas sanas. Entonces me parece que en este aspecto sí se debe revisar el sistema de pensiones también, porque sí se debe de buscar que garantice bienestar, pero reitero, ahí me parece que tendrá que buscarse mecanismos generados por el diálogo, tanto del gobierno como del sector financiero que lleva estas AFORES, para buscar mecanismos que garanticen un bienestar para la población y evidentemente no nada más con cambios que, si bien pueden llevar buena voluntad, técnicamente tendrían que revisarse a profundidad. Claro, doctor, desde su punto de vista, ¿estamos en fase amarilla, fase roja?
Bueno, yo creo que a 4 días de la toma de posición del presidente electo todavía estamos más bien a la espera. Es decir, yo creo que lo que hoy se observa es la necesidad de conocer con mayor claridad sus iniciativas, sus propuestas, su presupuesto ya como presidente electo, para a partir de eso pues sí definir exactamente cuál será el rumbo del país. Muy bien, doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto de Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, ACE, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias por la invitación, muy buenas noches. Muy buenas noches. La Coparmex y el CCC, el Consejo Coordinador Empresarial, dicen que nos encontramos en fase amarilla. Habrá que ver en los próximos días. Vamos a una pausa y continuamos.